Bendiciones. Un saludito por allá a todos los que nos están mirando. Gracias por compartir cada semana estos videos que estamos haciendo acá entre nosotras, el Ministerio Fuerza y Belleza, que es el ministerio de mujeres de Monte de Dios. Y nos hemos dado a la tarea de compartir y leer juntas este libro que está trayendo ayuda, motivación, entendimiento, paz incluso. Así que te invitamos a que veas los videos anteriores, que tengas tu libro y que leas juntamente con nosotras. Hoy vamos a hablar acerca de una necesidad más que entendemos que tienen los hombres, y es la necesidad de una palabra. De hecho, este mes o durante estos meses estaremos compartiendo en la iglesia una nueva serie que se llama Llamados y Equipados con su Palabra. Y esta es una base muy sólida sobre lo que queremos compartir hoy. Porque si algo necesita un líder, un sacerdote, si algo necesita alguien que lleva tras sí a personas, es una palabra de orientación, es una dirección. Imagínense que nosotros salgamos a hacer una caminata, ¿ya? Y que haya un líder al frente y que nosotras le digamos a ese líder, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Vamos a arrancar a caminar, sabemos que vamos a arrancar, que vamos a hacer una dirección, pero ¿dónde está la meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el fin de esta caminata, de este esfuerzo, de todo este sacrificio, de caminar quizás millas? Y que esa persona que va al frente te diga, no, yo no tengo dirección. Vámonos ahí a la deriva, esa es la palabra. Vámonos a la deriva, vámonos sin dirección. Yo creo que eso haría que muchos del grupo digan, yo creo que mejor yo me regreso. Eso mismo está pasando en muchos hogares, en muchos lugares, donde hay escasez de liderazgo, donde hay escasez de una palabra, y donde la palabra escasea, la gente perece. Entonces, ¿cómo podemos nosotras como mujeres compartir esta verdad con los hombres? ¿Cómo podemos nosotras entender que nuestros hombres, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros líderes, nuestros hermanos, necesitan una palabra? Y esa es la necesidad que vamos a descubrir hoy en cuanto a este libro, Mujeres Entendiendo a los Hombres. Y creo que ellos tienen una gran necesidad. Dijimos la primera vez que tenían necesidad de un lugar, decíamos otro día, ¿verdad? Hemos estado hablando de varias necesidades, pero hoy es la necesidad de una palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque todo liderazgo tiene que ser intencional. Cada vez que nosotros estamos caminando con alguien, llevando un grupo hacia un lugar, debemos ser intencionales. Estamos en la página 8 para los que tienen su libro, entendiendo la necesidad de una palabra. Entonces, nosotros necesitamos entender que el liderazgo de los hombres es un liderazgo direccional. Pero el liderazgo de la mujer es un liderazgo de influencia. Y yo me imagino, ustedes están allí leyendo, ¿dónde está lo que la pastora está diciendo? No está aquí. Se los estoy compartiendo. Yo les dije, tomen nota, por eso les regalamos una agenda, por eso estamos grabando los videos, porque el 50% no está aquí en el libro, está aquí ahorita, con la escritora del libro. Entonces, es importante que nosotros entendamos y hagamos una diferencia, porque, por ejemplo, nos encontramos muchas veces diciendo, pero yo soy líder. Yo soy un líder. Usted es líder. Pero tu esposo es un líder también. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos potenciales liderazgos? ¿Vamos a entrar en una pelea? ¿Quién manda más? No, yo digo a la derecha. No, yo digo a la izquierda. Yo digo al norte. Tú dices al sur. No. El liderazgo del hombre es un liderazgo direccional. Pero el liderazgo de la mujer es un liderazgo de influencia. Si nosotros nos volvemos otra vez a la Biblia, que es nuestro manual, es nuestro GPS, nos damos cuenta que en el principio con quien Dios habló primero fue con Adán. A quien Dios le dio primero la palabra fue Adán.
porque Dios habló con él, le dio una palabra, lo estableció en un lugar, le dio un propósito. Dijo, ok, entonces ya estás listo, estás aquí en el Edén, tienes un lugar, tienes un propósito. Ahora te voy a dar una palabra direccional. Ahora te voy a dar las coordenadas, ahora te voy a decir cuál es tu destino. Pero juntamente contigo va a venir una familia, van a venir generaciones, van a venir multitudes. Y tú como hombre necesitas entender esa palabra. Entonces, qué importante es que nosotras entendamos, mi esposo necesita una palabra. Mi esposo necesita una palabra. Y voy a retomar algo de lo que hablamos en los tiempos anteriores, donde le decíamos, seamos intencionales. Hagamos que nuestros esposos tengan un lugar donde tengan su Biblia. ¿Se acuerdan? Hagamos un lugar donde nuestros esposos puedan tener un libro que leer, donde puedan tener una agenda, donde puedan tomar notas, una pizarra, una foto. Hagamos un lugar donde ellos puedan ir a la presencia de Dios y recibir esa palabra, y Dios les pueda decir a ellos a dónde Dios quiere llevarlos a ellos y a dónde Dios quiere llevar a su familia. Porque no podemos nosotras como mujeres tomar la dirección de nuestra casa. Y sé que lo que les estoy diciendo a muchas mujeres no les gusta, porque estamos en la era de las mujeres empoderadas. Estamos en la hora de las mujeres libres. Estamos en la era de las mujeres feministas. Pero necesitamos ir a mujeres bíblicas, a mujeres que caminen en el diseño de Dios, y a mujeres que entiendan que Dios primero creó al varón y luego crea a la mujer. Pero cuando Dios crea al varón, le da una palabra, le da una dirección. De hecho, quien desobedece a Dios fue a Eva. Sin embargo, cuando Dios se presenta al jardín, no le dijo a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Eva, ¿dónde estás? Eva, ¿por qué desobedeciste? Cuando Dios se aparece en el jardín, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, Dios se presenta frente a aquellos dos, le dice, ¿dónde está el hombre con el que yo hablé? ¿Dónde está el hombre que recibió la palabra, la orientación? ¿Dónde está el hombre a quien yo le dije lo que se debía y no se debía hacer? ¿Dónde está ese hombre? Entonces, nuestros esposos tienen necesidad de esa palabra. Y quizá usted me diga, pero ¿y si mi esposo no la tiene? Creemos el espacio. Pero mi esposo no lo tiene, empujémoslo a la presencia de Dios. Usemos nuestro liderazgo de influencia para llevarlos, para conducirlos a ese lugar. Preguntémosle, sembremos la curiosidad en ellos. Amor, ¿qué Dios te ha dicho? Si lo ves leyendo la Biblia, ¿qué estás leyendo? Seamos intencionales. Amor, ¿qué estás leyendo? Si lo ves que está orando, déjalo orar. No permita que los niños, ni los amigos, nadie interrumpa, ni nosotras. Y cuando salga de la oración, amor, ¿qué sentiste? Dios te habló, pregúntale. Y quizás al principio te diga no. Quizás al principio te diga, no entiendo mucho, pero a través de esas preguntas intencionales, Él va a tener esa curiosidad, porque yo tengo que ministrarle a mi familia, yo tengo que ministrarle a mi esposa. Cuando en tu hogar haya una necesidad, no llames al pastor. Pastor, venga a orar por mis hijos. Pastor, venga a orar por mi casa. Pastor, venga a orar por mí. Llame al pastor de su casa. Usted tiene un pastor en la casa. Usted tiene un líder en la casa. Usted tiene un sacerdote en la casa. Háblele a ese sacerdote. Despiértelo. Y diga, danos una palabra. Diga, ora por nosotros. Diga, úngenos a nosotros. Danos una palabra a nosotros. Lléguese a donde esté ese hombre y dile, ¿qué crees? ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la ruta a seguir? Entonces, los hombres tienen necesidad de una palabra. Voy a leerles acá. Dice, el varón es 100% líder. Tiene la capacidad de ejercer autoridad, y más que capacidad, tiene la responsabilidad. Entonces, muchas veces nos encontramos en hogares donde nosotras, quizás por cuestión de temperamento, quizás por un cimiento familiar, donde venimos de hogares matriarcales, pues usurpamos ese liderazgo del hogar.
Pero quien tiene no solamente la autoridad, la capacidad, sino además la responsabilidad de tomar ese liderazgo y llevar a la familia direccionada sobre una palabra, es el hombre. Él es quien lleva a la familia de una posición a otra. Es la voz de mando, es la brújula en medio del mar. La primera congregación que tiene un hombre no es el grupo de vida, no es el ministerio de hombres, no es el ministerio de jóvenes, no es el ministerio de alabanza, no es el ministerio de servidores. El primer lugar que Dios le entrega al hombre para que él ministre es su jardín, es su casa, es su familia, es su esposa, son sus hijos. Permitamos a los hombres que esas palabras que ellos reciben del Señor nos las ministren. Seamos prestas, estemos prestas para escuchar. Hagamos el esfuerzo, porque para nosotros silenciarnos y escuchar sin opinar, creo que es un gran esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo por escuchar y permitirle a ese hombre que tiene una palabra que ministre esa palabra sobre nosotros. Hay algo acá que les quiero compartir. Dice acá, la primera congregación a ministrar es la esposa, los hijos. Son también los primeros en amar y son también los primeros en amonestar. Muchas veces cuando hablamos de que los hombres tienen necesidad de una palabra, siempre pensamos que amor, danos una palabra de amor, danos una palabra de consuelo. Muchas veces también necesitamos escuchar cuando el sacerdote de la casa trae una palabra que no nos gusta, una palabra de reprensión, una palabra donde establece orden sobre los hijos y aún sobre nosotras. Entonces es importante que nosotros permitamos esa atmósfera dentro del hogar. Pregúntale a tu esposo en qué le puedes ayudar. Digan conmigo, ayudar. Ayudar. ¿Cómo te ayudo? Porque muchas veces queremos decirle, yo manejo. Déjame manejar la situación. Déjame tomar la decisión. Déjame hacerlo yo. No. El trabajo de nosotras es ser ayuda idónea. Ellos nos dicen a dónde vamos. Es tan natural como que el hombre tiene el esperma y nosotros lo gestamos y luego lo damos a luz. Punto. Con la visión y con la palabra direccional que Dios trae a una casa, Dios le habla al hombre. Y es importante que nosotros digamos al hombre, yo quiero ayudarte a que esa palabra, esa visión que está en ti, yo me quiero preñar de ella. Yo la quiero gestar y yo la quiero dar a luz. Ahora, vamos a seguir. La mujer no determina el rumbo de la familia. Diga, no determina la mujer el rumbo de la familia. Ella ayuda a lograrlo. Ella ayuda a llegar a ese lugar, ¿ok? El hombre necesita una inspiración que nazca de él, pero esa inspiración nace en una relación con Dios. Y quizá usted diga, ¿cómo lo logramos? Véase el video 2 y el video 1. ¿Ya? Para que entonces sepas cómo crear esa atmósfera donde el hombre pueda recibir esa palabra y luego ministre a la esposa. ¿Quién dicta la dirección de un hogar? Y aquí es una pregunta. ¿Quién dicta la dirección de un hogar? Definitivamente es Dios. Dios que es el cimiento del hogar. Dios que es la piedra angular donde la casa se edifica. Dios es esa piedra sólida. Y Dios direcciona al hogar. Dios le habla al hombre y luego Dios le habla a su esposa. No se trata de una aventura, ¿ok? No se trata de, mi amor, ¿y a dónde vamos? Al lago. Y mi amor, ¿y a dónde vamos ahora? Este fin de semana. A la playa. Mi amor, ¿y a dónde vamos ahora? Vamos a subir a la montaña. No estoy hablando de ese tipo de dirección ni de ese tipo de ayuda. No, bueno, yo preparo las bebidas y yo corto las frutas y yo la llevo. No me refiero. Cuando hablo de dirección, me refiero a algo espiritual, algo ministerial, a algo más allá. Quizás a veces no se puede ni ver, pero sabemos que estamos avanzando en el reino y en el propósito de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es un juego, no es una aventura, es algo serio.
donde debemos nosotras ser colaboradoras de nuestros esposos, escuchar esa palabra, y si en algún momento como ayudantes necesitamos dar una opinión, añadir a esa palabra, confirmar esa palabra, o decir yo te voy a ayudar a orar, vamos a esperar un buen consejo, ¿verdad? Hagámoslo con la sabiduría que se requiere para que el hombre pueda sentirse cómodo comunicándonos a donde Dios le ha dicho a él que quiere llevar a su familia. Dios creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Dios se tomó suficiente tiempo con Adán, habló con él, platicó con él, y cuando yo miro esto, veo como que fue una conversación entre varones, entre padre e hijo, wow, entre creador y criatura, Dios hablando, estableciendo un orden, wow, poniendo un legado sobre ese hombre. Qué privilegio nosotras decirle a ese hombre, aquí está, ponlo aquí, ponlo en mis manos. En el tiempo que nosotros llevamos sirviendo al Señor, ¿alguien tiene una hojita por ahí que me quiera regalar para una dinámica? En el tiempo que nosotros llevamos sirviendo al Señor, he visto a muchos hombres poner en las manos de su esposa una visión, un ministerio, una casa, una empresa, y la mujer hacer esto. Lo he visto. Lo he visto. He visto muchas mujeres destruir hombres. Y por eso es esto que estamos haciendo aquí, porque queremos levantar una generación de mujeres que aprendamos a caminar al lado de los hombres. No delante, tampoco detrás, al lado de ellos. Que entendamos que hay mujeres todavía que están orando al Señor por sabiduría, para poder ayudar a los hombres a alcanzar el propósito de Dios. Y yo creo que después que terminemos de leer esto, vamos a leer Flor de Acero, porque por ahí va. Una mujer que pudo haber hecho un desastre en el reino, pero ella dijo, con la sabiduría de Dios yo voy a sacar a este rey y vamos a hacer algo glorioso. Entonces es demasiado importante que nosotros respetemos cuando el hombre dice, Dios me dijo. A veces cuestionamos, y Dios te dijo eso, y Dios dice eso, a mí Dios no me ha dicho nada. Que Dios me hable también a mí. Un momento, callemos. Cuando usted escuche a su esposo decir, Dios me dijo, usted por dentro diga, ¡wow! ¡Al fin! Porque nosotras como mujeres necesitamos ser direccionadas por un hombre que aprenda a escuchar a Dios. Necesitamos ser direccionadas por hombres que tienen una palabra de Dios. Entonces, es un privilegio cuando tu esposo te dice, Dios me habló, Dios me dio una palabra. Mira, leí esta escritura y wow, y mira qué lindo, mira lo que dice. Siéntese, escúchelo con hambre, con deseo. Hágale espacio, paraliza lo que está haciendo. Si está cocinando, si está lavando, si está doblando ropa, paralícese y póngale atención a esa palabra que él le quiere compartir. La autoridad de un hombre está determinada por su sometimiento a la voz de Dios. Amén. Lo voy a repetir. La autoridad de un hombre está determinada por su sometimiento a la voz de Dios. Por lo tanto, sí o sí, necesitamos que nuestros esposos escuchen la voz de Dios. Si los hombres necesitan algo, si los hombres tienen alguna necesidad, es la necesidad de una palabra. Una palabra fresca, una palabra para todos los días, una palabra para cuando las cosas están buenas, pero una palabra para cuando las cosas están mal, y otra palabra cuando están re mal, porque llegan esos días. Entonces, necesitamos cultivar esto. Dice Mateo 7, 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¡Wow!
no debemos pensar de que no van a venir crisis. Las crisis van a venir. Las crisis van a llegar. Tarde, mañana van a llegar las crisis. Pero hay una diferencia. Dice acá, el que oye estas palabras y las hace, será un hombre que edificó sobre la roca. Dice, pero el que me oye estas palabras y no las hace, entonces lo que va a traer para su casa es calamidad. Entonces, para nosotras como mujeres, es una garantía de seguridad que nuestros hombres escuchen una palabra y obedezcan esa palabra. La cuestión de yo entender que mi esposo tiene necesidad de una palabra es vital. Porque mi garantía de éxito, mi garantía de que cuando llegue el viento, cuando sople, cuando golpeen las aguas, de que no nos vamos a caer, es que mi esposo tiene una palabra. Amén. Y él se va a reguindar de esa palabra y todos nosotros nos vamos a reguindar detrás de él. Entonces es demasiado importante que mi esposo tenga una palabra. Cuando Dios da una orden al líder del hogar, lo hace respetando el rango de autoridad que él mismo estableció. Dios estableció un orden. Dios no va a trabajar contrario a su orden. Hombre, mujer, hijos. Dios, hombre, mujer, hijo. Entonces, Dios no va a hablarle al hijo para que le diga a la mamá, para que la mamá le diga al esposo. Ese no es el orden de Dios. Entonces, Dios va a fluir en ese orden. Dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué sucede cuando un hombre atiende a la voz de Dios, recibe una palabra y la obedece? Aquí vimos lo que pasó cuando se desobedeció, un caos. ¿Qué sucediera si fuera al revés? ¿Qué sucede lo contrario? Si el hombre recibe una palabra y lo obedece. ¡Wow! Una explosión, una bendición. Entonces, yo creo que necesitamos celebrar cuando nuestros esposos reciben una palabra. Debemos provocar el hambre en los hombres por tener una palabra que compartir. Vemos en muchos hogares que la mujer es quien está continuamente ministrando. Y muchas veces nos vamos allí a la escritura, nos vamos a las Déboras, nos vamos a las mujeres que ministraban, que eran profetisas, y nos escudamos detrás de estos pasajes para tomar el sacerdocio, para tomar la autoridad espiritual de la casa, el liderazgo, la dirección de la casa. Yo le aconsejo, motive a su esposo a tener una palabra. Si hay un momento donde el esposo es no creyente y la mujer es quien conoce al Señor, entonces usted lleve ese liderazgo espiritual, pero siempre honre el liderazgo direccional del hombre. Porque aunque quizás el hombre no conozca al Señor, no creo que haya un hombre de familia que quiera ver su casa en ruina. Aunque quizás no tenga una palabra de Dios, él tiene un liderazgo innato y va a querer que su familia prospere, va a querer que sus hijos estudien, va a querer que sus hijos estén sanos, va a querer que sus hijos se casen, va a querer que sus hijos triunfen. Aunque quizás no sea un hombre que tenga principios bíblicos en lo natural, porque hay un liderazgo en él. En su ADN, Dios lo creó líder, Dios lo creó protector, el hombre es quien defiende, el hombre es quien dice, no van ahora o van a llegar a esta hora los hijos. No, déjalos que disfruten, no déjalos que se vayan, no, mija, váyase, no le haga caso a su papá, error. Dejemos que el hombre sea el líder en el hogar, ¿ok? La autoridad de la palabra en nuestros esposos es utilizada muchas veces de manera negativa. Y usted va a decir, explíqueme eso. Muchas veces los hombres quieren ejercer ese liderazgo, esa autoridad, y en muchos hogares, créame que se les quita esa autoridad delante de los hijos. Muchas veces se desmiente, muchas veces incluso cometemos el error de decirle, deja que llegue tu papá. Entonces, lo que estamos haciendo es diciendo a nuestros hijos, tu papá es el malo de la película.
Tu papá es el villano de la película. Nosotras como mamá, como formadora, nosotras tenemos igual autoridad para enseñar, para corregir, para hablar con los niños, para decirle esto está bien, esto está mal. Y luego juntos como familia o como esposo y esposa, pues ponernos de acuerdo en la crianza, en la disciplina de nuestros hijos. Pero no cometamos el error de tornar esa autoridad y ese liderazgo y esa palabra de autoridad que tiene el hombre en el hogar, formarlo de una manera negativa. Deja que llegue tu papá y se lo voy a decir. Deja que tu papá se entere. Entonces, en lugar de formar un liderazgo correcto y usar el poder de la palabra que tiene ese hombre, porque a veces nosotros decimos las cosas 2 o 3 veces, el papá lo dice una sola vez. Entonces, ahí nos damos cuenta de ese respaldo que tiene el hombre, no solamente en lo espiritual, en lo social, en lo familiar. Cuando llega el hombre a la casa y le habla a los hijos reaccionan diferente. Entonces, sembremos eso, honremos esa palabra. Si tenemos la bendición de que nuestros esposos tienen una dirección profética, una dirección espiritual, wow, mucho mejor. Te invito a que alimentes esa necesidad por la palabra. Dejemos que nuestros esposos hagan bien su trabajo. Sentémonos a escucharlos. Si no tienen una palabra, preguntémosle. Se necesita despertar en cada hombre la necesidad de una palabra.